Por poco, y Donald Trump se refiere a George W. Bush como un monigote. Ocurre que en un meeting en Des Moines, Iowa, Trump lanzó una crítica contundente a la guerra de Irak, calificándola de estúpida y cuestionando las decisiones de los líderes estadounidenses, mejor dicho, del líder de aquel momento, Georgito Bush. Con la fiscal general de Iowa, Brenna Beard, a su lado, Trump evocó su pasado como ciudadano común y su perspectiva utilitarista sobre las intervenciones militares. Argumentó que si Estados Unidos había decidido invadir Irak, debería haberse quedado con el petróleo, una idea que ya había expresado con respecto a Siria. Las palabras de Trump van a quedar grabadas en el contexto actual y te las vamos a dar a conocer. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La atmósfera se tensó en la sala de meeting de Des Moines, Iowa. Donald Trump se disponía a compartir su perspectiva sobre un tema que ha marcado la historia reciente de Estados Unidos, la guerra de Irak. Su voz resonó en el recinto en un mensaje que ha golpeado al mismísimo George W. Bush. La guerra en Irak fue estúpida, declaró Trump con convicción. Esta frase no era una mera opinión lanzada al aire, era una crítica cargada de historia, de decisiones políticas y de consecuencias a largo plazo. Trump no era ajeno a la controversia y en ese momento utilizaba su habilidad retórica para plantear un escenario en el que las decisiones de los gobernantes estadounidenses se veían cuestionadas. En aquel mitin televisivo, acompañado de la fiscal general de Iowa, Brenna Beard, Trump se sumergió en un viaje por el tiempo recordando sus días como ciudadano común antes de asumir la presidencia. Nunca deberíamos haber ido a Irak, afirmó, pero su argumento no se detuvo ahí. Llevó la discusión a un terreno más pragmático y polémico. Si es que al final decidiste invadir Irak de todos modos, pues por lo menos quédate con el petróleo, criticó Trump. Esta declaración no era una novedad en su retórica. Trump había manifestado en varias ocasiones su perspectiva utilitarista sobre las intervenciones militares, una visión que chocaba con las ideas tradicionales de política exterior de Estados Unidos. En su discurso, Trump lamentó la falta de ganancias tangibles tras la intervención en Irak. No nos quedamos con el petróleo, somos el único país donde eliminamos a alguien y nunca nos quedamos con nada, simplemente nos quedamos atrapados en estas guerras interminables, dijo con un tono de frustración. Esta visión reflejaba una crítica aguda a la forma en que Estados Unidos había manejado sus conflictos internacionales, particularmente en Oriente Medio. El expresidente no se limitó a hablar del pasado, también trajo a coalición su propio mandato, específicamente su postura durante la presencia de las tropas estadounidenses en Siria. La gente me pregunta, ¿por qué permaneces en Siria? Porque estoy controlando el petróleo. Así había afirmado Trump en enero de 2020 durante un discurso de campaña. Esta declaración subrayaba su enfoque pragmático y directo de lo que respecta a la política exterior. Trump continuó. Y francamente, lo mismo deberíamos haber hecho en Irak. Con esta afirmación, el expresidente no solo criticaba la gestión de la guerra de Irak, sino que también pone en duda el accionar de George W. Bush, tan criticado por el líder republicano. En las sombras de la sala, figuras políticas y estrategas meditaban sobre las palabras de Trump. ¿Era esta una confesión de los verdaderos motivos detrás de las intervenciones militares de Estados Unidos? ¿O simplemente una táctica más en el juego del poder, donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan de manera indistinguible? La guerra de Irak, con sus consecuencias humanas y económicas, se convirtió en un capítulo sombrío en la historia reciente, un recordatorio de los costos de las decisiones tomadas en los altos escalones del poder. La guerra comenzó con una invasión liderada por Estados Unidos y el Reino Unido. El argumento principal era de que Irak, bajo el gobierno del personaje con iniciales SH, poseía armas de destrucción masiva y tenía vínculos con grupos extremistas en todo Medio Oriente. Estas afirmaciones, sin embargo, se demostraron posteriormente infundadas o exageradas. La invasión resultó en el derrocamiento de dicho gobernante, pero no se encontraron armas de destrucción masiva significativas. La ausencia de una estrategia post-invasión clara llevó a un periodo prolongado de inestabilidad y violencia en Irak. La guerra desencadenó conflictos sectarios dentro de Irak, exacerbando las tensiones entre chiitas, sunitas y kurdos.
Debes saber que Irak es uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo. Antes de la guerra, su industria petrolera estaba bajo el control estatal. Ha habido especulaciones y teorías que sugieren que el control del petróleo iraquí fue un factor significativo detrás de la invasión. Estas teorías se basan en el interés estratégico de Estados Unidos en los recursos energéticos de la región, pues lo dicho por Trump confirma ello. Después del derrocamiento del gobernante al que hicimos alusión, la industria petrolera iraquí fue reestructurada, entre comillas, con la entrada de compañías petroleras internacionales. Esto generó debates sobre la naturaleza y los beneficios de estos contratos en el contexto postguerra. Esto marcó un cambio significativo respecto a la política de nacionalización vigente desde la década de 1970. El gobierno iraquí, con el apoyo de la Autoridad Provisional de la coalición liderada por Estados Unidos, comenzó a otorgar contratos a grandes compañías petroleras internacionales. Estos contratos fueron diseñados supuestamente para ayudar a aumentar la producción de petróleo, modernizar la infraestructura existente y desarrollar nuevos campos petroleros. Entre las compañías que obtuvieron contratos en Irak se encontraban algunas de las más grandes del mundo como ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Total y Lukoil. Estas compañías participaron en varios proyectos, incluyendo el desarrollo de campos petroleros masivos como Rumaila, West Qurna y Majnoon. Los contratos conocidos como contratos de servicio técnico generalmente no otorgaban a las compañías extranjeras derechos sobre el petróleo, sino que les pagaban una tarifa por su experiencia técnica y su capacidad para aumentar la producción. La guerra y la inestabilidad posterior han tenido efectos duraderos en la región, incluyendo el fortalecimiento de Irán y el surgimiento de ISIS. La guerra ha tenido un costo humano y financiero significativo para Estados Unidos y sus aliados, además de afectar su imagen a nivel mundial. Se estima que el costo directo de la guerra de Irak para Estados Unidos superó los $800.000 millones. Estos costos incluyen operaciones militares, mantenimiento de tropas y logística. Cuando se consideran los gastos a largo plazo como los cuidados médicos y las pensiones para los veteranos, el costo total puede superar los $2 billones. Algunos estudios sugieren que con el interés de la deuda contraída para financiar la guerra, el costo podría ascender a unos $6 billones a largo plazo. La guerra causó una devastación significativa en la infraestructura iraquí, incluyendo la industria petrolera, sistema de agua y electricidad y edificaciones civiles. Los costos de reconstrucción en Irak han sido enormes y el país ha enfrentado desafíos significativos a la construcción de su infraestructura y economía. Luego de lo dicho por Donald Trump, sin embargo, ¿en verdad crees que Estados Unidos fue el gran perdedor en esta historia? Déjanos tu comentario. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.